Lo voy a grabar. Repito, Paola Morales 85, Mónica Alfaro 85 y Paola Hernández, Paola Morales y Paola Hernández 85. Paola Hernández 84. José Rodolfo Castillo tiene 67, Beatriz tiene 75 porque no me pudiste presentar un examen. Nicole tiene 66. Aquí está el problema. Valeria Dorantes tiene 51 porque no le fue bien el examen. Ian tiene 53 y Rafael Solís tiene 56. Úrsula tiene 56. Israel Canché tiene 57 y Patrick tiene 58. Ingrid tiene 60, García tiene 62 y Sofía tiene 63. Entonces, como se habrán dado cuenta, están bajos en calificaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que les voy a poner el proyecto, parte del proyecto para que ustedes entreguen y que esta parte entre a apoyarlos en el tercer parcial. No sé qué opinen o les dejo así con la calificación y lo dejamos todo ordinario. No, sí que mande la tarea, profe, por favor. Ahorita, no lo voy a mandar, les voy a explicar la tarea para que ustedes sepan. Nada más necesito una ayuda porque creo que el 7 presentamos el ordinario. No mandaba las fechas todavía, pero me dicen que de hoy a más tardar mañana. Es el martes, ¿no? El martes de la siguiente. Probablemente sí, no sé si ya les llegaron a ustedes las fechas. A mí... Profe, perdón, ¿no nos puede decir el porqué de las calificaciones? ¿Perdón? ¿Nos puede decir el porqué de nuestras calificaciones? O sea... Sí, claro que sí lo puedo decir. Nada más déjenme explicar el trabajo que ustedes van a entregar y con mucho gusto se los explico, no hay ningún problema. Necesito saber primeramente hasta dónde me quedé, ustedes deben tener en sus libretas, hasta dónde me quedé en vigilancia epidemiológica, hasta dónde vimos. Chequen en sus libretas, hasta dónde llegué con ustedes. ¿Lo tienen allá en sus libretas? Lo estoy buscando. Ok. Hasta objetivos específicos del Del SINAVE. Ok. Entonces, si es objetivos específicos del SINAVE, ahorita voy a compartir pantalla para explicarles más o menos. Bueno, ustedes me dicen, esto me imagino que ya lo platicamos. ¿Esto lo vimos? Sí. Sí lo vimos, profe. Ok. Gaetán Dugas. Nos quedamos hasta los pasos para hacer una vigilancia epidemiológica. Ok, estamos perfectos, entonces no hay problema. Ok, aquí les explico, miren, este es el trabajo que ustedes van a entregar y que vale 15 puntos. Apunten, tomen nota y recontrapregunten si tienen dudas. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Ahí te lo voy a hacer más grande para que se vea. Ok, bueno, vamos a hacer el siguiente trabajo en forma individual. Cada uno de ustedes va a elegir una enfermedad de preferencia de carácter odontológico. Si quieren agarrar una enfermedad que no sea de carácter odontológico, que no sea general, ¿qué estoy dando a entender? Por ejemplo, si voy a hablar de el cáncer, que sea un cáncer con cierta especificidad, por ejemplo, cáncer bucal. Si voy a hablar, por ejemplo, de SIDA, tendría que decir, por ejemplo, bueno, para no hacer el trabajo tan grande, voy a hablar de enfermedades periodontales en pacientes enfermos de SIDA.
O sea, que tenga una alineación hacia la odontología. No solo aspecto sea obesidad, obesidad y ya estuvo. No, no, no. Que sea una enfermedad que puedan ustedes obviamente encontrar los datos, pero que tenga cierta relación con la odontología. ¿Estamos entendidos allá? Sí, profe. Ok, ok, entonces, nosotros escogemos, agarramos un documento en Word, le ponemos nuestro nombre y procedemos a hacer la primera parte. Pues vamos a hacer nosotros los 3 primeros puntos. En el primer punto, ahí vamos a colocar la enfermedad, características de la enfermedad y por qué eligieron esa enfermedad. Ahí que lo apunten. Pongo la enfermedad, todo lo que es historia natural de la enfermedad. Allá, ojo, no es copiar y pegar. Pongan, o sea, hagan ustedes un pequeño resumen y lo van escribiendo. Principalmente necesito, pues obviamente, la historia natural de la enfermedad, principalmente la triada epidemiológica. Y posteriormente vamos a comentar los diferentes factores de riesgo relacionados a la enfermedad. Los factores de riesgo que no son modificables, que son los marcadores de riesgo. O sea, ¿cuáles son los principales marcadores de riesgo referentes a la enfermedad? Por ejemplo, que yo diga, en cuestión de, no sé, niños con caries en niños de síndrome de Down, los marcadores que, pues ya, marcadores que vayamos a hacer, pues son las personas que tienen este síndrome, es un marcador, o sea, lo que no podemos cambiar. Sin embargo, hay también indicadores de riesgo. Recuerden que los indicadores son numeritos, son valores. Por ejemplo, cuánto tienes de presión, cuánto tienes de glucosa, cuánto tienes de leucocitos, cuánto tienes de eritrocitos, son indicadores, son valores, son números que me indican algo relativo a la enfermedad. Entonces ahí hay que identificar para la enfermedad los indicadores y los marcadores. En los indicadores puedo poner una tablita en la cual yo menciono los principales indicadores relacionados a la enfermedad y los principales marcadores a los que se asocia la enfermedad. ¿Entendido el punto 1? Sí. ¿Nadie tiene duda? Pregunten si tienen duda. De todas formas, esto lo estoy grabando y a ratito que yo lo subo a mi canal y se los envío con link para que ustedes tengan. En el número 2 dice recolección de datos. Aquí me tienen que poner dónde se encuentran sus fuentes de información. O sea, ustedes van a poner, para estudiar la enfermedad, recurrí a tales artículos con tales nombres, o me fui a la biblioteca del INEGI, o encontré una página, trabajé con tales artículos. Es comentar de dónde agarraron los datos. Como toda enfermedad, va a tener casos sospechosos, probables y confirmados. Por ejemplo, si voy a hablar de diabetes, pues digamos para el año 2022, ¿cuántos casos confirmados tenemos de diabetes? ¿Cuántos casos probables hay de diabetes? ¿Y cuántos casos sospechosos tenemos de diabetes? Ahí es informar sobre estos elementos. En el punto número 3 es analizar los datos. ¿Qué significa aquí? En analizar los datos, ustedes van a tratar de interpretar qué importancia tiene conocer los datos, los casos sospechosos, probables y confirmados. ¿Qué importancia tiene identificar las zonas donde hay más riesgo a la población, que es el punto número 2? Ahí en el punto número 2, ahí se me pasó, es comentar en qué zonas son los lugares, los sitios donde es más probable que la enfermedad se presente, si es en regiones donde hay escaso nivel económico, si es en regiones donde hay bajo nivel educativo, todo eso que hablaba de epidemiología de tiempo, lugar y persona. O sea, por ejemplo, a qué tipo de personas se le da, mujeres, hombres, niños, cada cuánto dura la enfermedad, etcétera. Como dije, mencionar los casos sospechosos, probables y confirmados. En el 3, analizamos esta información, tratamos de decir, bueno, si esto continúa, se presentarán tales condiciones. Si voy a hablar de diabetes
con respecto al carácter odontológico, cuáles serán los valores, los cambios a futuro que va a tener esa enfermedad si no se ataca antes el problema. En lo que son análisis de variables, aquí hay que poner las principales variables que se relacionan con la enfermedad. Esto es, las variables que tienen influencia en la enfermedad. Por ejemplo, que COVID, por ejemplo, una variable puede ser el contacto con personas, puede ser el no usar el cubreboca, y me van platicando por qué es importante el contacto con las personas, por qué es importante el uso del cubreboca, por qué, por ejemplo, tu alimentación es importante para mantener tu sistema inmunológico. Todas las variables posibles que se relacionen con la enfermedad que ustedes están trabajando. Ahí pueden utilizar gráficas igual que les puedan servir a ustedes de apoyo. Estos son los 3 puntos que tenemos que hacer. ¿Alguna duda? Los 3 puntos son para el viernes, ¿verdad? Sí. Profe, Mire, se les voy a dejar más fácil. Son 15 personas ustedes. Como son 15, se los voy a dejar a grupos de 3. ¿Les parece? sí, mejor. Sí, pero obviamente acá, ojo, no se reúnan si tienen sintomatologías, trabajen en Zoom. Bueno, ustedes ya lo saben, ya lo han hecho. O sea, no les estoy pidiendo nada extraño. Organícense y presenten el trabajo. Entonces, tienen que tener esos 3 puntos. Vuelvo a preguntar, ¿alguien tiene alguna duda sobre esos 3 puntos? Profe, Sí. de los análisis de variables, o sea, más bien las variables son como, es que no me quedó claro. Ya ve que Sí, dijo lo te del explico, hija. cubrebocas. No, las variables se refiere a aquellos elementos que provocan la enfermedad. Ejemplo, si a mí me vas a hablar de COVID, por ejemplo, el COVID en el paciente odontológico, ok, ¿cuáles son las variables que afectan la condición odontológica de tu paciente si tiene COVID? Entonces, variables me estoy refiriendo a aquellos factores, como pueden ser la edad, como pueden ser el género, ahí me vas explicando. ¿Ok? Mientras que en la parte 2 solo me dices cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los indicadores de riesgo. Esas variables son tus factores, son tus marcadores, son tus factores de riesgo, son tus indicadores de riesgo. Aquí es explicar más detalladamente cómo estos elementos tienen una acción sobre la enfermedad. ¿Ok? Ok, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo no entendí muy bien lo de los sospechosos probables y confirmados. Sí, claro, con mucho gusto te explico. Por ejemplo, en muchas enfermedades, obviamente tienes el dato estadístico en el cual te dicen, no sé la enfermedad que vayas a agarrar, pero ahí hay que sentarse a buscar la información y tratar de entender cuáles son los casos que ya se tienen confirmados. Si voy a hablar, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, digamos en este 2022, ¿cuántos casos de personas ya están confirmados como enfermedades cardiovasculares? ¿Cuántos casos sospechosos? Acá me estoy refiriendo a aquellas personas que tienen ese factor de riesgo, pero que no se han identificado con la enfermedad, porque a veces no lo saben. Digamos, una persona que esté obesa no sabe que a lo mejor ya es diabético. Entonces ese es un caso sospechoso porque tiene la susceptibilidad por la obesidad. Y los casos probables son aquellas personas que ya tienen cierta sintomatología, van mucho al baño, se cansan, tienen mucha sed, sus heridas no cierran rápidamente, pero no tienen una susceptibilidad, o sea, no tienen obesidad, no tienen ni con historia familiar. Esos son los casos probables, a eso me refiero. Y hay mucha información con respecto a las enfermedades. Por eso hay que escoger bien la enfermedad para establecer cuáles serían los casos sospechosos, los probables y los confirmados. Allá tienen que buscar ustedes en internet cuáles son los principales casos. Algunas veces las enfermedades, por las características de la misma, no hay casos sospechosos o no hay casos probables. O sea, la enfermedad llega
Y lamentablemente no importa si eres obeso o no eres obeso, simplemente padeces de enfermedad. Y en este caso, pues no hablaríamos de una susceptibilidad, son simplemente probables. O sea, gente que tiene la sintomatología, pero no está confirmado si tiene la enfermedad. ¿Ok? Ah, ok. Y ahí puedo poner entonces datos como a nivel nacional. Claro, claro, claro. Todo depende de la enfermedad. Puede ser a nivel nacional, a nivel estatal. O sea, si quieres hablar de Yucatán o de Quintana Roo o de Campeche o de algún estado. O puede ser ya un poquito ya más profundo. O sea, en una comunidad de Yucatán, o sea, en Valladolid, Tecash, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ok, profe. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Los equipos los podemos elegir nosotros. Sí, hija, los equipos ustedes los eligen. No hay ningún Ok. problema con eso. Sí, los equipos ustedes los eligen y ahí los van acomodando. No hay ningún problema por eso. ¿De cuántos es? De tres, ustedes los eligen. Ustedes los eligen. Ahí no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo solo le quería preguntar si cuando estemos haciendo el proyecto, si tenemos alguna duda, le podíamos preguntar. Ah, claro que sí, claro que sí. Ya saben que yo, o sea, trato de cuidar esos detalles de que no se me vayan o sea, no tengan problemas. O sea, no me gusta mandar a un alumno a los ciegos. O sea, quiero que mis alumnos, la verdad, sí entiendan poco o mucho, pero que lo entiendan. ¿Ok? Sí, claro, Ok, claro que sí, profe. me lo pueden enviar y con todo gusto. Ok, ¿Alguna otra profe. pregunta? ¿Alguien tiene No, alguna ya duda? no. Bueno, les platico brevemente, les voy a platicar brevemente sus exámenes. No tengo forma aquí de explicárselos, pero por ejemplo, a los que les fue un poquito mal, al equipo de Úrsula, Israel y Patrick, en la primera parte lo sacaron bien, lo de vigilancia pasiva, activa. ¿Dónde les fue mal? En las vacunas. Yo les puse patria, independencia y revolución. Sacan bien los valores, dividen entre uno y no hay ningún problema. Pero cuando les pido que interpreten los resultados, ahí se cayeron, no me dan la interpretación. Al dar negativo, recuerden que el NTT, si me da negativo, indicaba que había un efecto, pues más o menos adverso, ahí pusieron 1, pero ya en nosotros pusieron malo y bueno, pues eso sí, no. Y de hecho la vacuna, la independencia es buena, nada más que tiene nivel profiláctico, tengo que curar a 400 personas para garantizar que el producto es bueno. La mejor vacuna es la revolución, que acá pusieron aquí una buena. Donde sí se estrellaron fue en el caso de las personas, en el caso de la hepatitis. Acá me ponen ustedes la causa, pero no me dicen si es ni necesaria ni suficiente. En este caso era necesaria, pero no suficiente. O sea que había muchas causas que podrían provocar la enfermedad. El modelo de causalidad no puede ser Rothman. Para que sea Rothman, recuerden que tiene que pasar por una serie de fases. O sea, es como el cáncer, tiene que pasar por un A, un B y un C. En cambio, aquí en el contexto que nos estaban entregando, hay muchos elementos por los cuales yo puedo desarrollar hepatitis, desde medicamento, relaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos que pueden provocar la enfermedad. Donde me preguntaban casos clínicos, si es un caso clínico. Justifique sus respuestas en cuestión ustedes me ponen que es negativa. La asociación es positiva porque mientras más en contacto esté con los antibióticos, con los medicamentos, hay mayor riesgo de tener la enfermedad. Esa es la asociación que nosotros estamos trabajando. Es nada más eso. De todas formas, pues cuando nos veamos, hay alguna duda en sus exámenes, se corrige y no hay ningún problema. Me estaba preguntando también el de Nicole.
El de Nicole, en lo que es vigilancia pasiva, en la primera parte, en vigilancia pasiva de 12 puntos tuvieron 10, porque en una me fallaron, donde me ponen vigilancia pasiva, me ponen uso de servicios sanitarios locales para juntar datos sobre incidencia y enfermedades. La vigilancia pasiva es la fuente de información en la cual no se tiene contacto directo con la enfermedad y me tengo que pasar de informaciones de terceros. Por eso el ejemplo sí lo tienen bien. En clasificación, por ejemplo, donde decía, se trata de estudios observacionales y todo ese rollo, ahí están perfectos, todo lo hicieron bien. Calcula el NTT si los consideras importantes, lo calcularon bien, pero interpretar los resultados, ahí se fueron inadecuadamente, porque me ponen en el inciso B, se desarrolló la vacuna patria y eso no. Simplemente como me da negativo, es un efecto adverso. No 400 desarrollan la vacuna, se necesitan 400 como mínimo para garantizar la efectividad de la vacuna. ¿Cuál vacuna tiene mejores características profilácticas? Esta independencia está bien y la revolución también está bien. Eso sí lo sacaron bien. En el caso, también ahí se nos fueron en banda. Allá donde fallaron bastante. Porque me ponen ustedes, bueno, de hecho no me pusieron, es suficiente pero no necesaria. Aquí es al revés. Dice acá, es suficiente pero no necesaria. Al contrario, es necesaria pero no es suficiente. O sea, tiene que estar la condición, pero no es la única para que se presente la condición. No es modelo de Rothman, como les dije, no va por una serie de etapas. La C, pues ahí también, el caso clínico me lo ponen bien. No es asociación negativa, como les dije, asociación positiva es cuando vamos a la par con la enfermedad. Mientras más contacto tengo con la enfermedad, mientras más contacto tengo con el factor de riesgo, hay mayor probabilidad de tener la enfermedad. Mientras mayor contacto tengo con el factor de riesgo y menos me enfermo, pues esa es una relación negativa. Y si no tiene nada que ver uno con la otra, pues ya es la espuria. Gracias, profe. Ok, ¿alguien tiene alguna otra duda? Ya me quedan nada más 10 minutos. Profe, yo quiero de mi equipo, la retro de mi Andrea García. equipo. Andrea García, sí, está Ingrid. Okay. Es el equipo de profe Ingrid y Pablo. Sí, ok. Aquí en la primera parte lo sacan todo muy bien. En la segunda parte se equivocan cuando dice, se trata de estudios observacionales longitudinales prospectivos y me ponen casos y control. Recuerden que cuando son prospectivos es hacia adelante. Eso es, y aparte les pongo riesgo relativo. Era estudios de cohortes. De hecho eran dos definiciones para cohortes. Creo que eso les destanteó. En la primera parte donde dice las vacunas, lo sacan bien, tienen los 6 puntos, pero la interpretación, la vacuna patria, ahí lo sacan bien, es la perjudicial, la vacuna independencia tiene profiláctico y la vacuna tratamiento médico, esa también la tienen bien. ¿Cuál vacuna ofrece el mejor resultado? Es la que tenga el NNT más chiquitito a nivel positivo de la vacuna revolución, ustedes pusieron independencia. ¿Cuál mejor vacuna para medir las condiciones profilácticas? Es la independencia, es correcto. Y la efectividad de los tratamientos es revolución, también es correcto. En el caso, ahí igual se fueron en banda. Me ponen necesaria nada más, pero hay que poner la combinación. Es necesaria, pero no suficiente. El modelo de causalidad, modelo de Rothman, no aplica. El análisis de este caso, aquí está bien. Indica un factor de riesgo. Alcohol, fármaco, marcador de riesgo. El marcador de riesgo son aquellos elementos no modificables, como pudiera ser, bueno, acá se les mencionan, bueno, es alcohol, analgésicos, medicamentos vinculados. Todos estos podrían pasar como propiamente como un factor de riesgo, pero no tenemos un marcador de riesgo propio porque no nos habla el documento de, por ejemplo, de alguna característica genética, de alguna edad, etcétera. Todos estos elementos se pueden modificar. Por eso
hay factores de riesgo modificables. Indicadores de riesgo, pues sería cualquier valor asociado a esto, como por ejemplo, un valor de nivel de enzimas a nivel de hígado, o podría ser concentración de alcohol, consumo de analgésicos, pero a nivel de cantidad. El indicador es una medida, es como la glucosa, cuánto tienes de glucosa, cuánto tienes de presión arterial. Tampoco es una relación negativa. Creo que aquí entendieron que lo negativo era porque me causaba daño. No, negativo se refiere a que a medida que voy desarrollando algo, o sea, está aumentando la dosis de algo, el efecto se va hacia abajo, o sea, están inversos. Eso es negativo. Positivo es a mayor dosis, mayor efecto. Menor dosis, menor efecto. A eso se refiere. Y pues, ahí está. Pero con los Ok. puntos que les voy a dar del trabajo, pues ahí se van a levantar. Ustedes forman los equipos entonces, ¿no? Ok, profe. Sí. ¿Ustedes se forman ya como equipo? Sí, ¿Y Ok. cuánto cuenta eso? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto cuenta, o sea, cuánto de nuestra calificación es el proyecto? Son 15. O sea, son 15 más de lo que tengo. Sí, hija, sí, ese es el apoyo que yo les estoy dando. Ok. O sea, les O sea, si conviene. tengo 70, puedo alcanzar un 75. A which hay que hacerlo padriuris. Ok. Si en algún momento, y ojo se los digo, Diosito no lo quiera, si en algún momento sienten que se están agravando por esta enfermedad o algo por el estilo, por favor, comuníquense conmigo. Maestro, lamentablemente, pues, esto ya empeoró. Pero si están en condiciones, trabajen, échenle ganas. Obviamente, si no tienes la enfermedad, pues obviamente sería una tontería estar teniendo esa posición de no voy a hacer nada. Sino, obviamente, si tienen algún problema, igual. Igual, si alguien del equipo no trabaja, me lo dicen, ¿sabe qué? Profe, aquí está nuestro trabajo, no lo metimos porque no hizo nada esta persona. Y también lo voy a entender, o sea, no va a tener los 15 puntos. Si pasó con lo del examen, qué padre, pero si no pasó, pues ya ni modo, no podemos hacer más. Okidoki. Sí, gracias. Sí, doctor, gracias. Ok, es una ayuda que les estamos, personalmente les estoy dando para que no se compliquen tanto. Entonces, tienen sus trabajos hasta el viernes, hasta las 11:59. Cualquier cosa, si tienen alguna duda o se traban o lo quieren enviar para que yo cheque antes, sin ningún problema. Profe, ¿usted va a abrir el apartado en Classroom? Sí, mi amor, yo lo voy a abrir, yo lo voy a abrir. Profe, una pregunta. Tengo una duda que yo no sé si usted puede hablar con el director, Ajá. porque pues nosotros le mandamos mensaje, pero pues no nos contesta. Lo que pasa es de que nos dijo que nos hiciéramos la prueba COVID y yo le pregunté ayer si me la podía hacer hoy, debido a que hasta hoy me iban a dar el dinero. Me dijo, sí, no hay ningún problema, pero luego mandó un mensaje al grupo diciendo que los que no lo tengan los resultados hasta las 8 de la noche, pues no se justifican sus faltas del examen. Y yo le mandé un correo y le dije, profe, ¿qué pasó? Yo se le había dicho una cosa y a mí, pues, de hecho muchos se lo hicieron hoy y te lo entregan en 24 a 48 horas. Entonces no sé qué pasa con Ok. eso. No sé si ir a la escuela mañana o no. Ahí le comento a él y al coordinador ahorita que terminemos para que ellos ya decidan y se los manden. Gracias por decirme. Gracias, profe. Ándale, que Dios les bendiga, cuídense mucho. Dale, Me profe, mantienen hasta luego. informado. Igualmente nos vemos. Cuidado. Ahí les voy a grabar. Gracias, Esto ya lo grabé y les mando a ratito en YouTube para que lo vean, para que lo chequen otra vez. Dale, profe. Hasta luego. Ándale, gracias, profe. bueno. Gracias.